Gracias. Expreso en primer lugar y en nombre del maestro Manuel Pérez Miranda, presidente de la Asociación Cultural Carlos Septién García, de los directores, docentes y por supuesto de los alumnos de la Escuela de Periodismo, su sincero agradecimiento por otorgar a la Escuela de Periodismo la medalla Ricardo Flores Magón, reconocimiento que en lo muy particular me honra recibir de la Asociación de Periodistas de Oaxaca AC y de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Maestro Cuauhtémoc Blas López, señor rector, doctor Eduardo Carlos Bautista Martínez, gracias por supuesto por esta gran distinción de la que hoy somos objeto. La Asociación de Periodistas de Oaxaca, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la medalla Ricardo Flores Magón enmarcan a la Escuela de Periodismo Carlos Septién García en vísperas de su 70 aniversario desde diferentes puntos de vista. La medalla, por supuesto, por ser un símbolo en este caso de la libertad de expresión y la criticidad que en su tiempo su representante, quien le da nombre y sentido, se concretó en cambios sociales significativos, por ejemplo con el periódico Regeneración o con las ideas que impulsaron en aquel México y que se concretaron en la Revolución Mexicana y por supuesto con el Partido Liberal Mexicano. A la Asociación de Periodistas de Oaxaca AC, por el trabajo que diario realiza cada uno de sus integrantes ya desde hace más de 40 años, quienes cumplen dos funciones sustantivas. Por una parte, informar a la sociedad con oportunidad, con apego a los hechos y sentido social. Por otra, por ser garantes del derecho a la información de la sociedad. A la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, por la alianza necesaria que establece con el periodismo para proponer formas renovadas, para informar y mejor orientar la opinión pública con metodologías y herramientas específicas. Este fue sin duda el espíritu del Diplomado de Actualización Periodística Ricardo Flores Magón, que se impartió hace muy poco tiempo en estos espacios y que hoy cierra de manera exitosa con la entrega de reconocimientos a cada uno de los que participaron en él. En 1948, a iniciativa de don Luis Beltrán y Mendoza, junto con periodistas como Fernando Díez de Urdanibia de Excelsior y Carlos Septién García del Universal, se propusieron una serie de conferencias que daban igual cuenta de la necesidad de la unión y de la alianza entre la academia y el periodismo. Fueron en total en aquel año 5 conferencias durante 3 días. Se habló, por ejemplo, en ellas de las perspectivas del periodismo, cómo se forma un periodista, es decir, cómo conocer un hecho y cómo debe contrastar las diferentes versiones con las cuales se enfrenta. Acerca de la función social del periodismo, es decir, como una guía de los lectores que les ayuda a encontrar el significado de los sucesos, sus causas y sus consecuencias, de la función de los géneros periodísticos, y en la última, don Carlos Septién abordó el proceso sobre cómo se hace un periódico. Las conferencias marcaron un hito en la historia del periodismo al cambiar el paradigma de considerar al periodismo como un oficio y verlo como una profesión, como un saber que requiere de herramientas teóricas, metodológicas, instrumentales y contextuales. El éxito que tuvieron en aquel año esas conferencias alentó la idea de fundar una escuela. Así, el 30 de mayo de 1949, a las 18 horas, Alejandro Avilés Insunza impartió la primera clase en la Escuela de Periodismo, aún por supuesto sin el nombre de su segundo director, don Carlos Septién García, que adoptaría hasta 1953, año lamentablemente de su fallecimiento, de este cronista taurino en cumplimiento de su deber. Las líneas transversales de educación en la Carlos Septién se gestaron en aquellas conferencias de 1948. Uno de ellos ha sido, y que lo mantiene hasta la fecha la Carlos Septién, es el estudio de los géneros periodísticos, eje que no ha cambiado en la trayectoria de la escuela, como en lo esencial, me parece, no ha cambiado el deber del periodismo por informar con apego a los hechos, criticidad, ética y responsabilidad social. Así, en esa malla curricular inicial que hoy podemos ver todavía, en la que los estudiantes aprenden día con día, encontramos la noticia que da información a los hechos, la entrevista que nos da a conocer la vida y los juicios de la persona,
La crónica que nos da a conocer los hechos desde su inicio hasta su término. El reportaje, que es una investigación exhaustiva que requiere de los géneros que le han antecedido para poder informar con pertinencia. Y luego vendrán aquellos géneros que se refieren a la opinión, el artículo, la columna, el editorial y finalmente el ensayo. Si se conocen bien los géneros periodísticos, dirá el maestro Manuel Pérez Miranda, si se distingue su utilidad, se va a saber aplicar y decir, dice el maestro Manuel, lo que se quiere decir. Cabe decir que don Carlos Septién insistía en los albores de los años 50 que todo el que aspirara a ser un buen periodista no podía estar ajeno a la literatura universal. Idea tal vez adelantada a lo que en los años 60 en Estados Unidos se conocería como nuevo periodismo. Según Tom Wolfe, por ejemplo, en un contexto como el de la Guerra Fría, como Vietnam, como la época de los hippies, con nuevos paradigmas en el periodismo, como la visión de la objetividad, es decir, donde el reportero tenía que estar dentro de los hechos en lugar de mantenerse con una distancia objetiva, o el periodismo gonzo, por ejemplo, que planteaba Thompson. Permanecer impasibles ante la explotación y escudarnos en el pretexto de que solo somos relatores objetivos e imparciales de los acontecimientos no es hacer buen periodismo, decía Thompson. Si en la segunda mitad del siglo XX vio el fortalecimiento de este género en Estados Unidos con autores como Mailer, por ejemplo, o Capote, en México periodistas como Vicente Leñero, egresado de la Carlos Septién, Ricardo Garibay o Luis Espota desarrollaron también una manera de hacer periodismo que está, diríamos, de una manera coloquial a medio caballo, es decir, entre la objetividad y un periodismo que pues, nos ofrece una riqueza de vocabulario, de sintaxis, de perspectiva humana. Hoy el periodismo enfrenta viejos y nuevos retos de muy distinta índole, según mi punto de vista. El periodista tiene que lidiar contra la desinformación, contra lo que se ha llamado fake news, el periodismo ciudadano, la presión ética a veces del periodista ante una línea editorial de los medios, la estratificación de las audiencias, el poco interés por la lectura de los receptores, la inseguridad, los grupos de poder, los modelos de negocio que a veces no son sustentables, los perfiles editoriales, la investigación propia que antes nos ofrecía el periodista hoy parece contrastarse o confrontarse con lo que es solamente un gestor de la información en los tiempos que vivimos. Por otra parte, tenemos también la exigencia de las transformaciones propias del siglo XXI, transformación del periodismo hacia nuevas prácticas periodísticas o emergentes, ciberperiodismo, medios interactivos, redes sociales, el WhatsApp como una herramienta, el hipertexto, los formatos de información gráfica, la búsqueda de narrativas más inclusivas. Cada vez es más necesario pensar en un periodismo, por ejemplo, con perspectiva de género, o el periodismo de datos, que se vale de las herramientas estadísticas de la formación de los equipos en estas grandes investigaciones que hoy hemos visto en los últimos años, o un periodismo inmersivo. En fin, la paradoja, pienso, cuando necesitamos informarnos con rigor, recurrimos a fuentes tradicionales. En este sentido y como contrapeso, tendríamos que tratar de situarnos también desde la perspectiva del lector. ¿Qué nos gustaría recibir del periodismo? ¿Qué nos gustaría recibir además de lo que tradicionalmente ya recibimos? ¿Qué nuevo periodismo nos gustaría? Quizá un periodismo, en el espíritu de muchos, que nos dé soluciones. Leo, por ejemplo, solamente como ejemplo, una periodista puertorriqueña, Mariliana Torres, quien propone un periodismo de soluciones. Dice ella, el periodismo va más allá de la noticia en desarrollo diaria y las tediosas conferencias de prensa donde no se divulgan asuntos importantes que ayuden a mejorar la calidad de la vida de la sociedad. Estas noticias de soluciones son las que realmente enorgullecen al periodista por las investigaciones probadas y contrastadas. Cuentan que cuando se supo de la remisión, un periodista escribió y pasó desapercibida la historia. Inmersos en el diario vivir y la tecnología digital, pasó el contenido como el viento. Ahora ya sabemos que es la mejor noticia que un médico y un periodista puedan divulgar. Dar buenas noticias a los pacientes sobre sus remisiones es una tarea gratificante del médico. Publicar y difundir noticias con soluciones engrandece los valores del periodismo y evita caer en el alarmismo que inundó las publicaciones
pasadas. En cualquiera de sus modalidades, en cualquiera de las formas que se ejerza el periodismo, la investigación es una de las tareas irrenunciables de su quehacer cotidiano. Diría yo, finalmente, libre, solidario y tendiente a la paz al buscar la igualdad, diría también Ricardo Flores Magón, es lo que podríamos esperar de un periodismo en el siglo XXI. Les agradezco a la Universidad Autónoma de Benito Juárez, a la Asociación de Periodistas de Oaxaca, la distinción de la cual la Carlos Septién es hoy objeto. Gracias por recibirnos en su estado y en su casa. Muy amables.